Yo tengo una ayuda a memoria interesante. Caso Gabela, 10 claves para entender su importancia. Las claves las vamos a leer, las vamos a conocer y analizar. Pero también hay una crónica que me ayuda a entablar esta plática tan significativa con Patricia de Gabela. Patricia, viuda de Gabela. Yo prefiero Patricia de Gabela. Yo prefiero eso. Porque doña Patricia es un monumento a la lealtad, un monumento a la mujer ecuatoriana luchadora, con ganas de hacer justicia y de prodigar al nombre del general una sobrevivencia, ojalá eterna, serán sus anhelos. El general Gabela, alguna vez que lo entrevistamos aquí, nos denotó un apego a la normatividad legal, a las virtudes que lamentablemente ya no existen en nuestro país. Lastimosamente, la sociedad ecuatoriana adolece de esos meritorios ciudadanos y ciudadanas, ciudadanas y ciudadanos. Le saludo muy cordialmente a doña Patricia, y lo que le ha hecho a ella madurar, sobrevivir, entender, es la importancia de estas 10 claves que le elevaron a la categoría de una macrocrónica muy interesante y que tiene que ver con las siguientes consideraciones. Cuando Rafael Correa iniciaba su presidencia, lo hacía también por coincidencia, ¿no? Por eso dicen coincidencias claves. Lo hacía también Jorge Gabela como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Su periodo 2007 al 2008. En ese tiempo ya se tramitaba la compra de 7 helicópteros DRUF. El creativo creo que fue un exministro de la Defensa, muy amigo del señor Correa. Increíble porque era un periodista súper virtuoso, aparentemente. Gabela fue crítico a las intenciones de esa compra con la compañía India Hull, que se concretó en agosto del 2008. Sin embargo, en el 2015 Ecuador daba por terminado aquel contrato. De los 7 aviones, 2 se accidentaron por falla humana y por falla mecánica, perdón, no es falta, sino falla mecánica. A pesar de esto, a Gabela nunca se le dio la razón cuando se opuso a este contrato. Y en el 2010 fue asesinado en su propia casa. Gabela murió mientras bajaba las escaleras de su casa al escuchar gritos de su hija Sofía. Ella había sido perseguida hasta la vivienda de la familia. Uno de los sujetos contratados, naturalmente, que se movilizaba en otro vehículo, la golpeó y entró a la casa. Le bastó un disparo para matar al excomandante. Aquí empiezan las dudas. Se hablaba de delincuencia común o de un choque dirigido. Ante eso, Rafael Correa creó un comité interinstitucional en el año 2012, que extendió su trabajo hasta el 2015. ¿Y qué hacía el comité? Funcionaba con al menos 5 ministerios y tenía 3 funciones, funciones de
de recopilación de información y entrevistas de personas que podían estar vinculadas a este caso, acceso a archivos, no importaba si estos eran considerados secretos, y finalmente desarrolla sesiones y las visitas pertinentes de investigación. Y a través de este comité se contrató una consultora pericial internacional en la que intervino el perito argentino Roberto Mesa, y quien culminó con la entrega de los 3 informes sobre el caso Gabela en el 2013. Sí. La ministra de Justicia de ese entonces, Ledy Zúñiga, dio a conocer los resultados de este peritaje. El asesinato del ex jefe de la FAE fue motivado por un robo. Eso es la conclusión a la que llegaron. Lindo, ¿no, doña Ledy? La familia de Gabela nunca se quedó conforme. Doña Patricia, viuda del excomandante, fue la principal detractora y un jurista que goza de mi respeto, el defensor. En 2018 se reabrió el caso y lo que más se cuestiona es la autenticidad del peritaje presentado. Incluso Roberto Mesa, principal investigado, vino a Ecuador y aseguró que a su trabajo le faltaban hojas, un tercer cuerpo de hojas, justamente las de las conclusiones, donde se menciona, o mencionaba él reiteradamente, porque aquí estuvo hace muy contados días, él mencionaba que faltaban esas hojas donde él había hecho constar los nombres de los autores intelectuales del crimen al general Gabela. Y bueno, ¿y usted por qué no me dice los nombres? Le digo, pues, ¿no? No, dice, tengo un contrato que ha sabido respetar nuestra normatividad. Yo creo que es un respeto universal a este tipo de detalles contractuales, que no vienen a ser detalles, sino verdades monumentales, que en un momento dado en que se pierde el documento original, lo que sí me tiene a mí pendiente es cómo es que él no guardó una copia. Pero es que no puede decirme, él tiene y sabe, tiene en la memoria. Es obvio, ¿no? Es obvio. Vaya usted a conocer estas trampas que tiene la vida y que tiene ahora la contratación moderna, especialmente cuando son secretos de Estado o cosa parecida. Me honro con la presencia de Yanine Cruz y de César Ron, asambleístas a quienes aprecio sobremanera. Y ojalá podamos conversar con Patricia y con Roberto Mesañela. Él está en esta ciudad que no recuerdo el nombre. Florianópolis. Flora. Ya. Flora. Dice que es una ciudad, pero maravillosa. Maravillosa, fuera de broma, ¿no? Bueno, Brasil tiene unas urbes fantásticas. Yo quiero con su venia, Yanine, que César Ron tenga la gentileza de iniciar abriendo esta ventana a la inquietud social. ¿Qué piensa usted, asambleísta, que la gente quiere oír y no lo logra encontrar? Tal vez a los autores de este crimen. ¿O usted no cree que hubo un delito común? Esta es la primera pregunta que le formulo. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo especial a Yanine, que está aquí en la radio, y en la línea telefónica a Patricia de Gabela y al perito Mesa. Y a los ecuatorianos que están a la expectativa de esto, porque el Ecuador necesita un baño de verdad. ¿No? Tuve el privilegio de conocer al general Gabela.
distinguidísimo oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, piloto de caza bombardero. No era cualquier oficial, piloto de caza con bombardero, Top Gun de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, campeón de tiro. O sea, era un oficial y un piloto destacado, ¿no? Destacado. Y los militares son hombres de honor, Y tuve el privilegio de conocerlo porque mi padre, el general César Ron Sandoval, también fue comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Lo conocía su señor padre, que tuvo un accidente? Entonces, conozco un poquito de la vida militar, porque viví en esa vida militar y conozco el honor de las personas. El general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Drup, que finalmente se compraron. Se compraron a las bravas, ¿no? Y ese es el inicio del móvil del asesinato del general Gabela. Al general Gabela lo matan dentro de su casa, no en un crimen de delincuencia común. La delincuencia común en Guayaquil espera que usted salga a caminar ahí por la 9 de octubre o por el suburbio, y entonces lo chinea, y producto de un chineo que le quiere sacar la billetera, para los que no saben lo que se llama chineo, ¿no? Y entonces ahí le mete un chuzo, ¿no? Y ese es un crimen de delincuencia común. O ahora pues robarle el celular, que está muy de moda, ¿no? Jóvenes delincuentes se asustan, sacan una pistola y le matan a la persona por robarle un celular. Eso se llama delincuencia común. Cuando entra un avesado a su casa y le vacía una pistola, eso no es delincuencia común. Al general Gabela lo mataron y ese es un crimen de Estado que se tiene que aclarar en el Ecuador. Y que hoy se ha formado una comisión en la Asamblea Nacional para el caso Gabela. No para investigar nada, porque aquí ya no hay nada que investigar. Ya la justicia sobrepasó las investigaciones que durante 8 años la Asamblea Nacional no las hizo. A recabar los documentos que ya no son reservados, que están desclasificados y que tienen que aparecer. Y que a medida de que se vayan recabando los documentos, tendrán que comparecer a esta comisión una larguísima lista de altos funcionarios, ¿no? De alto rango, de mediano rango y de bajo rango, involucrados en esta problemática. Así que hoy el Ecuador... Rangos civiles y militares. Civil y militar. Cuando yo hablo de rango civil y militar y altos funcionarios del Estado, por cierto, ¿no? Que llegan a este decreto ejecutivo 417, me parece, 1317, ¿no? Que emite el expresidente de la República, donde se crea esta comisión interinstitucional. Y donde lo curioso es que cuando se termine el informe, recen los últimos puntos de este decreto ejecutivo, que se tiene que informar al presidente de la República, que ese momento dejan de ser reservados los documentos y los informes, y que el presidente de la República es el único vocero oficial para determinar autores, cómplices y encubridores. Así que tenemos que llegar hasta el expresidente para que diga que supo, o que sabe, o que no sabe, ¿no? Porque ahora resulta que no saben nada. Ahora se han olvidado de todo, ¿no? Y si no aparecen las hojas, mi querido Gonzalo y ecuatorianos, ¿no? Porque es posible, porque están perdidas, porque algún ministro dice que recibió completo el informe. Y en el camino a los otros 5 o 6 ministros se le cayó al uno 5 hojas, al otro se le ha caído como 15, al otro como 30 y al otro como 50 hojas. Bueno, ¿dónde están las hojas? Aquí tiene que aparecer el informe completo. Y si no aparece el informe, habrá que hacerle venir pues al perito Mesa. Nuevamente. Para que haga el informe. ¿no Desde cierto? esta comisión lo van a convocar. Para que haga el informe, ¿no es cierto? Porque aquí esta comisión tiene que ser transparente. Ayer lo dije y lo reitero hoy. Transparente, con presencia de la prensa. Esta comisión no puede tener reuniones reservadas. Porque no es que ya nada es reservado. Ya todo está desclasificado. Claro. Aquí ya no hay misterio. Aquí o damos esa verdad al país, ¿no?
Y si quieren jugar, porque resulta que hay una mayoría en la comisión, pues, si quieren jugar esta mayoría para seguir tapando o protegiendo, nosotros nos encargaremos de denunciarlos, porque a nosotros no nos van a utilizar para eso. Autores de este negociado que motivó la muerte o el asesinato. Es que este otro vergonzoso hecho de corrupción en el Ecuador, la compra de los helicópteros DRUF, un acto de corrupción terrible que se compró por orden. Usted sabe que en el jerárquico yo le ordeno y usted tiene que cumplir, ¿no? Y usted sabe de dónde vienen las órdenes, ¿no? Se compraron unos helicópteros que no sirven para nada. Es más, 5 se han caído, 2 están guardados, que no pueden seguir volando porque si salen a volar se caen. No sirven para nada, no le sirvieron para nada al Ecuador. Pero se demoraron mucho tiempo en romper el contrato. Lo otro hay que preguntar si la fábrica Hull ya le devolvió, pues, los dineros al Ecuador, a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de esta malhadada negociación. Así que aquí hay una cola muy larga. Así es. Una cola muy larga que el Ecuador quiere saber la verdad. Asambleísta Cruz, querida Yanine, usted nos compromete toda lo que siempre nos ha demostrado, su condición, su estructura moral al servicio naturalmente de una causa que ejercite justicia y haga resplandecer la verdad. ¿Le va a tocar pelearse con Litato? Un abrazo, estimado Gonzalo. Saludo que nos acompañe nuestro amigo Cesarrón. Amigo porque es un amigo de una gran misión en descubrir la verdad. Mi admiración por una mujer que nos ha demostrado que los valores y la honestidad tiene que ser esa hoja de ruta para descubrir a quienes le quitaron la vida a su esposo y sobre todo le arrebataron de manera injusta a su padre. También la valentía de un perito que tranquilamente él pudo decir, no voy al Ecuador, me lavo las manos, pero es saludable saber el hecho de que está dando la cara a este sistema de violencia, y considero que en este importante momento hay 2 hipótesis clarísimas. Es un crimen de Estado el asesinato del general Gabela. ¿Se relaciona la compra de los helicópteros DRUF con el asesinato del general Gabela? Yo puedo decirle que sí, porque los indicios, los documentos nos demuestran que ese ha sido el hilo conductor para poder desaparecer a un ciudadano que en su legítimo derecho moral, intelectual y su capacidad denunció un acto de corrupción. Y de líder como soldado. Exactamente. ¿No? De honor. Desde ahí vamos a analizar primero los 4 informes donde nos demuestran que la caída de estas aeronaves no obedecen a fallas humanas. No obedecen a fallas humanas. Y aquí vale aclarar que cuando yo lo escuchaba al expresidente de la República, Rafael Correa, decían que eran fallas humanas. Nos mintió al Ecuador y le mintió a la familia del general Gabela. Y ofendió a su piloto. Por supuesto. Y claro... ¿Quién murió? Pues cuando entendemos... En uno de estos aparatos. Y cuando entendemos... Ay, yo creo que le faltaron unas lágrimas nomás al exmandatario. Ay, cuánta hipocresía hemos tenido que asimilar. Es. Y mire, Gonzalo, no solamente, claro, si desde la cabeza principal como el expresidente de la República, Rafael Correa, dentro de la comisión, cuando llegó el general Gabela a decir que se iba a dar este acto de corrupción, usted recordará que quien presidía la comisión de fiscalización era la actual asambleísta Silvia Salgado. Y hay que saludar el hecho que quien inició un juicio político fue el coronel Fausto Cobo. Y usted recordará que archivaron el juicio en contra del ministro Ponce. Inclusive la mano de estos asambleístas están manchadas de sangre, porque tranquilamente se pudo evitar... ¿Usted se refiere a Javier Ponce? A Javier Ponce. Tranquilamente se pudo evitar que sigan volando más pilotos en estas aeronaves. Ellos también tendrán que, obviamente, responder. Nosotros no nos vamos a dejar
poner una agenda por parte del oficialismo. Nosotros estamos claramente con la intención y la valentía de seguir esa agenda que gracias a la lucha de la señora Patricia Ochoa ha establecido esta hoja de ruta que tiene que cumplir con la garantía de dar con los responsables materiales e intelectuales. Yo quiero que doña Patricia tenga la gentileza, con todo respeto le estamos saludando, doña Patricia, conozco que está usted y el perito Roberto Mesaniela están en contacto con la consola de la cadena Democracia. A la distancia, a Roberto también mi cordial bienvenida. Doña Patricia, ¿qué requiere usted con instinto de mujer luchadora y sabia? ¿Qué requiere de Roberto este instante, si es que, como ha puesto de manifiesto, el perito está dispuesto a retornar al país las veces que sean indispensables hacerlo, en el afán de contribuir al esclarecimiento de el crimen perpetrado lastimosamente en contra de un gran general de la República? Roberto Mesa le está escuchando. ¿Cuál es el pedido concreto? No sé si esto en algún otro medio de comunicación han podido ejercitar esto que quiero hacer. A la familia y a usted, esposa del señor general Gabela, ¿qué le interesa escuchar de los labios de Roberto Mesa si es que la parte contractual permite? Se darán explicaciones simultáneas en presencia de la conciencia nacional ecuatoriana que está en este momento a la expectativa de este diálogo que estoy yo tratando de ejercitar. Ahí está Roberto escuchándolo en Brasil, doña Patricia. Buenos días con todos. Roberto, lo único que yo le pediría a usted es que se diga la verdad. Usted llevó la investigación del caso Gabela, hizo ese tercer producto y usted conoce todo lo que contiene el tercer producto. Y estoy convencida que usted aportará mucho y solo lo que le pedimos la familia del general Gabela es la verdad. Nada más. Solo que se ciña a la verdad de los hechos, nada más, y de lo que se investigó. Y que eso sea el pronunciamiento del señor perito y que luego la justicia se encargue de ejercer los debidos juicios y la debida castigo a cada uno de los implicados. Periodismo de transparencia que utilizamos, Roberto, para que usted tenga la bondad de esbozar su respuesta a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Bienvenido, perito. Buenos días, señor Rosero, buenos días a los señores asambleístas que están en el estudio y buenos días a la señora Patricia. Como yo le dije en más de una oportunidad, mi compromiso es justamente con la reconstrucción histórica de los antecedentes que nos va a permitir llegar a la verdad. Y en ese sentido yo le quiero dar tranquilidad a la señora Patricia que por más que hayan hecho desaparecer el informe o por más que hayan borrado o limpiado una computadora, hay algo que sigue latente y va a seguir latente en mi memoria y en mi disco duro, que es justamente la trascendencia que tuvo esta investigación en mi vida profesional y que la sigue teniendo. Entonces, eso no han podido borrarse. Eso obviamente constituye para mí seguridad, un gran peligro, porque como bien lo manifestó la asambleísta Yanine, para mí hubiese sido más fácil haberme olvidado de este asunto, porque mi compromiso legal y mi obligación legal ya terminó el 8 de julio
del 2013, cuando hice entrega de ese famoso tercer producto, y bien hubiese dicho no, ya no tengo absolutamente más nada que hacer en este caso, y sin embargo fui, confesé o di la cara ante las autoridades judiciales, que es lo que corresponde, di la cara ante una sociedad que yo creo que está deseosa de saber qué fue lo que pasó, y voy a dar la cara ante esa comisión ocasional de la Asamblea, que son los representantes del pueblo, que hoy tienen en sus manos, creo que un gran eslabón dentro de esta investigación, y que seguramente ese eslabón es el que va a aportar una parte muy interesante a la investigación que va a realizar la Fiscalía. Por eso, por ese lado, yo quiero darle tranquilidad a la señora Patricia, y quiero obviamente pedir desde ya y de manera pública, por mi seguridad, tanto a la comisión que ya se conformó, o a quien tenga que hacerlo, porque justamente como hoy no existen documentos digitales, o no existe un respaldo digital, o no existe un respaldo físico, y en eso voy a seguir siendo categórico, existe aún en mi memoria fresca los pasos que seguimos a lo largo de toda investigación, y que seguramente también la propia familia se encargará de refrescar, y los documentos importantísimos que se encuentran hoy en la Asamblea, y que seguramente aparecerán nuevos, porque tengo entendido que se desclasificaron algunos documentos que en su momento dentro del comité no tuvimos acceso. Ahora tal vez la nueva comisión, y eso le pido que por favor estén atentos, revisen y analicen de manera muy cuidadosa, porque ustedes tienen en sus manos hoy el primer gran eslabón de toda esta investigación, y van a poder dar respuesta a eso. En el tercer instrumento de información, producto de la investigación que usted lideró técnicamente, ¿constan los nombres de los autores del crimen? Sí. Constan los autores materiales y los autores intelectuales, porque ese era justamente el objetivo del contrato. Así es. No puede este momento, sino en reserva, manifestar a los dos asambleístas que configuran o conforman también o son parte de la comisión ocasional puntual que así ha designado el Pleno. Pero si ellos están aquí, usted podría transferir, digamos, algún tipo de esa información, le prohíbe la parte, algún elemento contractual que usted suscribió y que debe tal vez existir algún compromiso de reserva de su parte. Le pregunta mejor el mismísimo señor asambleísta Ron. Gracias, Perito Mesa, no tengo el gusto de conocerlo. Cuando venga al país seguramente vamos a tener oportunidad de conversar personalmente en el seno de la comisión que investiga el caso Gabela. Entiendo, como lo manifiesta, que por aspectos contractuales de su gestión como perito especializado está la confidencialidad, y seguramente por ese motivo no ha revelado los nombres. No sé si se atreve a hacerlo hoy públicamente en la radio, toda vez que el Ecuador desclasificó toda la información. No solo el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, sino a través de una resolución la Asamblea Nacional desclasificó todos los documentos de información del caso Gabela, las que están dentro de la Asamblea Nacional como las que están fuera, en todos los estamentos del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el día de hoy que estamos conversando no es la misma situación que usted vino hace varias semanas al Ecuador a hablar con el fiscal general de la Nación, que solo usted y el fiscal saben lo que conversaron, y que eso es un tema de justicia que el fiscal sabrá enrumbar, toda vez que esperará seguramente que esta comisión especializada, que solo tiene 90 días, esta es de brevísima duración,
90 días entregará la información que corresponde. Le pregunto nuevamente al perito Mesa si se anima a dar los nombres de los cómplices, encubridores, actores intelectuales y materiales de este execrable crimen al general Gabela. ¿Se suma a esta interrogante la asambleísta Yanine Cruz? Le pregunto. Por supuesto que sí. Sería muy fácil para el perito Mesa decir los nombres, sería muy fácil. Pero claro, él teme por su vida. Como él bien lo había manifestado en su memoria, tiene cómo se inició todo este operativo para quitarle la vida a general Gabela. Sin embargo, entendemos obviamente su posición y considero que si el presidente Lenín Moreno no sale públicamente a dar las garantías para que se pueda expresar la verdad, quizás no lo pueda hacer. Y entendemos porque es un proceso obviamente legítimo del perito. Sin embargo, la presencia de Roberto Mesa en la comisión especial dará un giro de 380 grados. Mire usted, hay documentos que la comisión va a analizarlos, hay documentos, informes inclusive de Contraloría, donde se detalla el porqué del asesinato, el tema de la adquisición de los drugs, pero también no dejaría de lado la responsabilidad política de muchos ministros, asambleístas, inclusive del expresidente Rafael Correa. Lo que queremos es... ¿Por qué de Correa y de los ministros? ¿De cuáles ministros? Este comité interministerial, en el decreto 1317, como bien hacía referencia César, habla que la única persona que podía salir públicamente a decir cuál fue el motivo o el motor para el asesinato era el expresidente de la República, y más aún cuando lo he escuchado al exministro de Justicia, Lenin Lara, que señaló que con el informe analizaron dentro de este comité, inclusive dieron algunas sugerencias que no cambiaban el fondo de este informe, pero sí sugerencias. Es decir, cuando se reúne el comité es porque supo el expresidente de la República. La pregunta es, ¿por qué encubrir un asesinato? ¿Le salpicaba al expresidente de la República? ¿Le salpicaba a algunos ministros? Es un aparataje para tapar el asesinato del general Gabela. Todos estos actores, materiales, intelectuales tendrán que responder. Y aquí el compromiso de la presidencia de la República es vital. Nosotros como legisladores nos vamos a jugar todo por buscar. Es importante, ¿verdad? Y yo digo que el general Gabela no está muerto, vive en la conciencia y vive en ese ejemplo que le dejó a todo un país. Sí. Y eso nosotros tenemos el deber, por supuesto, como legisladores, como ecuatorianos, pero también es un derecho humano en poder decirle la verdad. Si se le pagó a un perito con fondos públicos y salió una exministra de Justicia como la señora Lady Zúñiga a mentirle a la familia del general Gabela, a mentirle al país y a falsificar documentos, tendrán que responder, estimado Gonzalo. Perito, ¿usted ha recibido amenazas contra su vida? Sí, después de mi viaje a Ecuador, después de mi vuelta a Brasil, sí es algo que yo trato de minimizarlo, obviamente, para no darle mayor trascendencia, pero lamentablemente sí. ¿Qué le preguntaría usted al perito César Ron, asambleísta? Yo le reitero la pregunta que le hice, entendiendo el profesionalismo que ha guardado, la compostura que ha guardado y el respeto al contrato que ha tenido, ¿no? Si se atreve en este medio. ¿Qué dice el contrato? ¿No le preguntaría? Bueno, sería importante que empecemos por ahí. Quizás que el perito Mesa nos diga qué dice el contrato y por qué razón él no ha podido mencionar los nombres de los actores materiales, ¿no?, e intelectuales de este execrable crimen en el Estado ecuatoriano. ¿Usted sí cree y deja establecido de que hubieron autores intelectuales? Sin duda, sin duda. Esto tiene una cola muy larga, Gonzalo.
Aquí hay actores intelectuales, aquí hay cómplices, aquí hay encubridores. Y bueno, la justicia ecuatoriana tendrá que actuar. La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar en estricta justicia, en estricto derecho, apegado a la ley, a la jurisprudencia. Aquí habrá el debido proceso y ya la Fiscalía tendrá que actuar. Nosotros no somos ni detectives ni jueces. Esto le aclaro yo a todos los ciudadanos que nos escuchan. Nosotros somos asambleístas en una comisión ocasional, temporal, que en 90 días tiene que entregar a la Fiscalía General del Estado los documentos para que la Fiscalía actúe, caiga quien caiga. ¿Usted colaborará, perito, tanto con la Fiscalía como también con esta comisión, o prefiere exclusivamente con el señor fiscal? A mí, en principio, me gustaría, obviamente, poder responder a la pregunta del asambleísta, pero como ya lo manifesté en oportunidades reiteradas, existen dos cláusulas, justamente la 18ª primera y la 18ª segunda, para ser más específico, del contrato que nosotros firmamos con el Ministerio de Justicia, que inclusive ya está camino al Ecuador una copia solicitada por la fiscal, la doctora Juma, en donde especifica claramente que toda la información que llegue a mi conocimiento será considerada confidencial y no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros. Asimismo, también el 18.2 habla de que está prohibido reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, etcétera, salvo autorización del Ministerio. Eso es una de las razones que a mí, obviamente, y espero que me entienda, me impiden hoy decirlo públicamente, porque caerán sobre mí, creo que no solo juicios, sino también juicios de valor y de desprestigio profesional, que yo creo que no estoy preparado para recibirlos, porque hasta el día de hoy he cumplido con eso. En segundo lugar, sí lo hice y lo voy a seguir haciendo ante el organismo, ante la institución encargada de la investigación, como es la Fiscalía General del Estado, y seguramente lo podré hacer tal vez en el ámbito de esa comisión que se formó para investigar. Tengo que recordar que en ese caso el tema de confidencialidad, el tema del levantamiento de la información clasificada, son por ahí cuestiones meramente jurídicas que yo no las tengo muy claras, pero que están en manos de mi abogado, el doctor Franklin Robles, que justamente se está ocupando de esto y es el que está acompañando toda la indagación previa, todos los testimonios que se están dando en relación a este caso. Pero lo importante, y vuelvo a señalar, es que yo lo voy a hacer ante la justicia, que es quien va a tener que expedirse en relación a esto, quien va a tener que determinar responsabilidades en relación a esto, y en esta cuestión de responsabilidades cabe un elemento técnico propio de los peritos que sí me compete directamente, que es la cadena de custodia de un elemento. Y para quien no sabe, cuando un perito entrega un elemento de prueba, tiene que dejar documentado el momento de su entrega, y eso está. Quien lo recibe inclusive ya manifestó que lo recibió. Por tanto, desde el momento en el que la cadena de custodia pasa a otro funcionario público, como en este caso, no es responsabilidad del perito lo que haya pasado después. Yo creo que la cadena de custodia se debe investigar dentro del comité, después a la Presidencia de la República. No sé cuáles serán los alcances de esa cadena de custodia para poder determinar esa responsabilidad. Todo eso son elementos, obviamente, que yo puedo aportar a la justicia, que yo voy a aportar a la justicia, que yo voy a aportar a la comisión, que, como les dije, tienen el primer eslabón fundamental de esta investigación.
saber qué pasó con ese proceso de ese famoso proceso de licitación. Una vez respondida esa pregunta, obviamente podrán desarrollar las diferentes hipótesis en relación a este caso, que yo también puedo colaborar en ese sentido por ser justamente parte de mi trabajo profesional y parte también del trabajo que realicé durante esos 7 meses dentro del comité. Ese es el trabajo de un perito, aportar y materializar pruebas. Y la Asamblea hoy tiene en sus manos muchísimos documentos que permiten justamente probar un hecho. Hay que también considerar, porque esto es una variable fundamental, que en toda investigación criminal, esto es un axioma que existe dentro de la criminalística y de la investigación criminal, en toda investigación criminal, la verdad, cuanto más tiempo pasa, la verdad más se aleja. Por lo tanto, no solo se aleja, sino también se pierden documentos, se pierden pruebas, se falsifican, se intimidan a los investigadores, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de variables que hay que ir considerando y no dejar pasar mucho tiempo. Perdone usted, esta pregunta, ¿usted tuvo acceso, digamos, sin ninguna dificultad al ejercicio de recopilación de información, a entrevistas a personas que le dieron elementos importantes? ¿Usted tuvo acceso a archivos? ¿Nutre su reporte, su informe con documentos y visiones o respuestas de algunos funcionarios o autoridades en el cometido de su peritaje? Yo tuve un vasto material de respaldo, muchos de ellos aportados. ¿Usted tiene copias de aquello? No, entenderá que todo eso, eso es prohibido. Parte del archivo que estaba usted dentro tiene que de las respetar el secretismo del archivo. Usted tiene que respetar por obra contractual, o el peritaje tiene que funcionar con esa metodología de respeto a los archivos privados, incluso de las instituciones que pueden alegar verdades o testimonios que puedan alegar verdades. Así es, y en este caso en particular, eso también yo ya lo expliqué muchas veces, hay una diferencia muy grande entre lo que es una pericia a nivel judicial o solicitada por una autoridad competente y una pericia, en este caso, en donde la contraparte, en este caso el Ministerio de claras, a las cuales nos teníamos que ajustar para poder cumplir de cabalidad con ese contrato, que nosotros lo hicimos tanto en tiempo como en forma. Eso es algo que hay que tener en claro, porque es una de las cosas que aún sobrevuela todavía. Este es un caso muy particular que tuvo su contexto ya particular. No es de mi competencia realizar un análisis sobre si esto fue algo sistemático dentro del gobierno, si esto era algo que se hacía cada vez que no se quería llegar o que se conozca la verdad. No es. Mi función como perito y como investigador era justamente materializar las pruebas y probar de manera fundamentada las conclusiones a las que arribé en su momento. Nosotros, hablando de archivos, en nuestro archivo magnetofónico, tenemos una pieza, un audio, que seguramente podría interesar a los investigadores. ¿Quiénes participan, compañero? Fernando Cordero y el señor expresidente Correa, el expresidente de la República y el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Exministro, además. Vean ustedes, escuchen. ¿Ustedes creen que el presidente va a mirar los helicópteros, deme este?
Esos son procesos que lo diría la propia FAE, ¿no? Son los técnicos de la FAE, los pilotos de la FAE. Entonces debo suponer que los pilotos de la FAE son suicidas, que compran helicópteros que saben que están en mal estado. Es absurdo. O sea, la decisión fue la correcta, se tiene mala suerte. Cuando se compra un carro y sale malo, bueno, y teníamos todos los resguardos del caso, seguros, garantías, todo, ¿ok? El país no ha perdido un centavo. Ah, pero perdió vidas, presidente. ¿Quién más que yo para sentir aquello? Murió mi piloto presidencial y querido amigo, Héctor Caicedo, y fue falla humana, como lo determinó la Junta Investigadora. En esa época todavía existía la Junta de Defensa, ¿verdad?, que la conformaban los comandantes de las Fuerzas Armadas, el delegado del arzobispo de Quito. Y dentro de esos comandantes está el general Ernesto González. Él firma la compra de los helicópteros. Hemos hecho 4 investigaciones. A mí me han tocado conducir las 2 últimas. En las 2 primeras investigaciones, con dolor también. Cuando era ministro de la Defensa. Y que el segundo también fue una falla humana, lamentablemente. No estamos alegres porque las 2 últimas aeronaves hayan sido una falla técnica. Janine. Yo me comprometo en hacer un análisis del informe que se explica por qué se cayeron las aeronaves y decirle con toda la categoría, es mentira lo que afirma el economista Correa. También tendrá que responderle a la comisión. Pero fallas técnicas de construcción, seguramente. Mire, en el motor de las aeronaves, supuestamente tenía del año de fabricación 2008. Y, oh sorpresa, cuando se investigó, tenía 2006. Nos mintieron todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué la mentira de un mandatario para encubrir un asesinato que tenía seguridad, si no cumplían lo establecido para poder adquirir los helicópteros? Había la petición de que sean FARC o HART y se inventaron una modalidad, FARC 29, que no existe en la categoría para adquirir. La responsabilidad no solamente por el asesinato del general Gabela, sino también por los pilotos que fallecieron. Por eso, estimado Gonzalo, ciudadanos, las manos de muchos actores están teñidas de sangre, por responsabilidad, por omisión, por mentir y por ocultar a los autores de este asesinato. Definitivamente, cada vez que escuchamos esta clase de entrevistas, nos dan la razón. Tenemos mucho material que investigar y, por supuesto, aquí en la comisión también se pedirá la presencia del economista, pero que no nos diga desde un micrófono o desde una sabatina, que nos compruebe qué seguros tenían los helicópteros y qué garantías tenían. Y si nosotros nos podemos analizar a uno de los pilotos que sufrió un accidente, preguntémosles si realmente el Estado le dio la garantía de poder mantener seguros frente a este accidente. Tendrá que venir con documentos a la comisión el expresidente de la República, porque en esta comisión, créame, vamos a tratar de indagar todo. No le vamos a hacer el juego ni al correato ni a la impunidad. Ese es un compromiso de esta comisión. César Ron, estamos terminando. Nos sigue escuchando el perito Mesa. Yo quiero ahondar un poquito más en el tema de las condiciones técnicas de los helicópteros. Los helicópteros DRUF no calificaban técnicamente, y eso lo vamos a poder demostrar con documentos. El Estado hindú nunca lo utilizó, lo vio de reojo nomás. Estos helicópteros nunca debieron haberse comprado, no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su operación en el Ecuador. Pero usted tiene una experiencia en este tipo de yo sé por qué de le digo. Tecnología, claro. Yo sé por qué le digo. Y eso lo vamos a demostrar con documentos. Ya. ¿No? Y además, algo para que entendamos también los ecuatorianos. Si usted tiene solo maquinaria marca Caterpillar en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y siempre compra Caterpillar, y tiene repuesto Caterpillar, y los mecánicos se entrenan en la Caterpillar, usted no va a comprar pues una máquina DRUF, que nadie la conoce, que no tiene los repuestos, que no sabe cómo opera, que dificulta justamente todo este trabajo técnico que se necesita. Pero el precio. Además,
Además, el precio tampoco era el mejor precio, porque el precio también estaba muchísimo más alto que los equipos que tradicionalmente compra el Estado ecuatoriano. Usted va a demostrar que hubo un sobreprecio gigantesco. Eso es fácil porque usted compara las cotizaciones de un helicóptero Bell, de un helicóptero Puma, ¿no? Los que tenemos de gran resultado tecnológico. El Ecuador siempre ha comprado helicópteros Puma, franceses, de primera categoría, ¿no? Que están operativos todavía, muchos muy viejos, pero todavía están operativos. Fíjese usted qué bueno será el helicóptero, ¿no es cierto? Los otros nunca debieron haberse comprado. Y el general Gabela se oponía a la compra de estos helicópteros porque no cumplían con las normas técnicas que requiere una nave de esta naturaleza para volar en el Ecuador, en sierra y en costa. Porque las naves tienen que volar en sierra, en el oriente, en la costa y en el mar. En el mar. Así es que los helicópteros no cumplían estas condiciones y eso lo vamos a demostrar técnicamente. Janine. Mire, también se pedirá la presencia del ex legislador Diego Salgado. Él analizaba la parte precontractual, contractual y postcontractual. Y es indispensable hoy unirnos para poder recopilar todos estos grandes detalles que darán con la responsabilidad de estos actores. Mire, ni siquiera las hélices de estos helicópteros coincidían. Y claro, hay que entender cómo el comandante, cómo el general Gabela, en ese afán de humanismo y de cuidado a su gente, quería evitar muertes. Y al buen nombre del colectivo de generales que estaban haciendo exacto, la adquisición, ¿no? Quería cuidar la vida al buen nombre de sus la pilotos, vida, claro. Quería cuidar los recursos de los ecuatorianos También. Y quería dejar un precedente importante en la decencia política. Es indispensable que la cúpula de generales que permitieron la adquisición de estos helicópteros vayan a la comisión, vayan. Es doloroso ver este video cuando el general Gabela es amenazado de muerte. Hay tantos indicios que apuntan a un cierto sector. Yo sé que en el fondo la esposa ¿Usted tiene ese video? ¿La sí. comisión tiene ese video? Está en redes sociales. Y es indignante ver cómo muchos quedaron de ¿usted pasivos. dice la amenaza? Eso Exacto. sí hemos visto la mayor parte de Es indignante ecuatorianos. ver cómo un ciudadano que dice, hey, me están amenazando, me van a matar. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Y claro, hay que entender la desesperación de la señora Patricia. Es que mi esposo sí advirtió y llegó a la comisión y dejó documentos y dijo que estos helicópteros no sirven. Y el tiempo le dio la razón. Bueno, no le amenaza de muerte. Ya verás lo que te pasa, alguna cosa así. Hoy el general no está aquí. Yo me atrevería a decir que todo esto salpica porque no les interesaba. ¿Qué más habría, no? Exacto. Y yo en le la digo, confrontación. y aparte, el tema del general Gabela abrirá la puerta para descubrir muchos casos más. Ahora, la pregunta, por ejemplo, al perito Mesa sería, a él le falsificaron documentos y cuando sale la ex ministra de Justicia son con documentos que él no había presentado. ¿Tomará acciones contra esta ex ministra por mentir? Que obviamente nosotros también complejo, necesitaremos. ¿no? Claro. Muchas gracias, señores asambleístas, distinguida dama. Muchas gracias, doña Patricia. Roberto, muchísimas gracias. Quedamos para platicar y lo que quiera decirnos, bienvenido. Sí, yo quisiera nada más para terminar puntualizar lo que los asambleístas manifestaron en esa mesa y no minimizar también como lo hizo el expresidente, porque acá no solo toda esta compra se llevó la vida del general Gabela, sino también se llevó otras vidas que merecen del mismo piloto ser, del expresidente, ¿no? Exactamente, merecen ser investigadas, merecen tener un manto de justicia y de verdad. Pero a mi defensa quisiera decir, porque bien ya lo expusieron en la mesa, tengo entendido que la señora Yanini no es técnica en helicóptero, no sé el señor César si lo es, pero por lo visto tiene un vasto conocimiento. Él es hijo de un ex comandante de FAE.
Exacto, nosotros hemos consultado técnicos de la FAE que gentilmente accedieron a nuestra entrevista, hemos entrevistado a técnicos de Argentina, de helicópteros también, y como la señora Espinosa, la ex ministra de Defensa, dijo que justamente yo no era un técnico en helicópteros como para meterme en ese asunto o para opinar sobre ese asunto, yo le vuelvo a responder que no hacía falta o que no hace falta ser técnicos en helicóptero, falta poder conversar con quien realmente sabe de eso como para darse cuenta que hubieron algunos puntos dentro de esa contratación que debieron ser mejor revisados. Y esa en parte fue mi tarea. Más allá, y repito, no soy un técnico en helicópteros, eso bien ella lo dijo, no soy un técnico un especialista en contratación pública, pero sí soy un especialista de más de 18 años ejerciendo esta profesión con obviamente con un cargo mucho menor al que ella hoy tiene dentro de Naciones Unidas, pero fui asistente técnico de Naciones Unidas para las investigaciones que se realizaron en Brasil de los crímenes de la dictadura, o sea que tengo respaldo suficiente moral y profesionalmente como para poder responderle y decirle que yo solamente me atuve a lo que estaba en el contrato y parte de eso me llevaba a investigar no solo la contratación, sino también el funcionamiento o a entender cómo era el funcionamiento de los helicópteros, que eso obviamente escapaba a mi conocimiento técnico criminalístico, pero que para eso me reuní con las personas que sabían y seguramente me seguiré reuniendo para poder contarles al país y a la justicia qué es lo que falló en todo ese proceso. En eso yo quiero ser claro porque eso fue un mensaje o un desprestigio por parte de la ex ministra en su momento que lo hizo hacia mí y no puedo dejar pasar. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias a Janine. Señorita asambleísta, muy amable, muchas gracias. Señor asambleísta César Ron, como siempre, caballerosa y verídica su intervención. Les deseo todo el éxito. Gracias, Gonzalo. Porque por el bien de la ética nacional se requiere un trabajo ejemplar de parte de ustedes y de los demás integrantes de la comisión, sin direccionamiento ni prejuicio, sin ninguna circunstancia que medie el enfrentamiento entre la indagación y la verdad. Es lo que más anhelamos todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a Roberto Mesa Niela. Un abrazo, Roberto, y muchas gracias, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, por su gentil concurrencia a este programa de investigación. Buenos días, hasta mañana.